La doctora Fernanda Méndez, presidenta de Médicos Sin Fronteras de Latinoamérica, que está con nosotros hoy en el estudio. ¿Qué tal? Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes, gracias en nombre de Médicos Sin Fronteras por la invitación. ¿Te parece bien comenzar hablando un poco de una cuestión general para después ir a casos en particular, para que la audiencia sepa cómo trabaja, qué es en definitiva esta organización Médicos Sin Fronteras? Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria. Tenemos aproximadamente, trabajamos en 700 países, 75 países y en cerca de 490 proyectos. Nuestros principios son la independencia, la neutralidad, la imparcialidad, la humanidad, y cada uno de estos principios simbolizan algo. Nos basamos en nuestra... Son la base de nuestra Carta Magna. Brindamos asistencia a poblaciones vulnerables en situaciones de catástrofes naturales, de conflictos, de epidemias, de pandemias, de enfermedades olvidadas o de otro tipo de emergencias. Y en el año 1999 se nos otorgó el Premio Nobel de la Paz. Uh-huh. En esos países en los que trabajan médicos, trabajan enfermeros, ¿de qué especialidades? De todas las especialidades médicas, sí, enfermería, psicología, hay logistas. Los logistas son responsables del mantenimiento, de la construcción, del mantenimiento de los vehículos de Médicos Sin Fronteras. Hay farmacéutas, hay técnicos de laboratorio, no quiero olvidarme de nadie, administradores, expertos en recursos humanos, periodistas, muchos. De hecho, Médicos Sin Fronteras nació de esta avidez de este grupo de médicos por no solamente brindar asistencia médico-humanitaria, sino también ser los portavoces de lo que ocurría en los lugares donde trabajamos y cuando comenzó en esa hambruna en la que hicimos la intervención. Y inscribirse en Médicos Sin Fronteras implica estar a la orden para el lugar que te digan, ahora tenés que ir a tal lado, después tenés que trasladarte a otro tal país, mover tu vida, digamos. ¿Es una disponibilidad total que vos le das a la organización? Yo creo que cada persona que ingresa tiene una motivación diferente. Yo te puedo decir que para mí fue un estilo de vida, un cambio completamente. Sí que brindás, tenés que tener una disponibilidad para ir a los proyectos. No es obligatorio porque evidentemente hay contextos que son más complejos y hay personas que no se sienten, profesionales que no se sienten confortables en trabajar por temas de seguridad o lo que fuere. No hay una obligación, pero sí evidentemente hay un compromiso a la hora de postularte y de pasar por el proceso de reclutamiento, como le llamamos, ¿verdad? Uh-huh. Y tú hablabas de contextos de conflictos bélicos, pero también de desastres naturales, terremotos, cualquier tipo de situación estresante. Hablabas de pandemias, epidemias. Me quedo pensando en que es una zona muy particular de trabajo, no solamente, obviamente, para el que lo vive, sino también para el médico que va a trabajar a ese lugar. Es decir, hay un trauma muy grande en el que vive en ese lugar, en el que está pasando por esa situación, pero también el que trabaja en territorio, y si no lo tiene en ese momento, lo tendrá después, lo que muchas veces se llama el estrés postraumático, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Pues creo que ya Médicos Sin Fronteras nos da un soporte psicológico y emocional en situaciones. Tratamos de no llegar al punto de estar burnout, de estar quemados, ¿verdad? Sí. Pero en caso de sentir en situaciones como las que comentás de catástrofes que son extremas, como pues estas epidemias espantosas o las guerras, cuando son guerras activas, intentamos, reitero, no llegar a ese punto. Para eso sí que tenemos equipos que nos hacen contención, nos brindan contención. Para mí, en mi experiencia personal, la mayor contención la encuentro en mis propios equipos, porque somos los que estamos viviendo lo mismo, somos testigos de lo mismo. Nadie nos va a tomar como bichos raros cuando contamos lo que sentimos. Y la familia, y los amigos, las personas cercanas. Hay cosas que no las vamos a compartir con la familia, porque la familia se preocupa y se quedan muy inquietos, ¿verdad? Pero en general creo que sí que el equipo y el soporte psicológico que recibimos. ¿Y el que dan? Y el que damos es mucho, por supuesto, porque la salud mental es un aspecto clave para
para nuestra población beneficiaria. No hay que olvidarse que la salud es un concepto integral, ¿verdad? Es la salud física, la salud emocional y también la salud social. Pues nosotros nos encargamos de la salud física y emocional, y hay contextos donde el impacto es mucho mayor cuando hacemos intervenciones en abordaje en salud mental, como por ejemplo en la población migrante del Darién, o como por ejemplo está ocurriendo en estos momentos en los conflictos en Sudán o en Sierra Leona, o en Gaza, en Colombia. Es decir, que sí que hacemos mucho y cada vez más nos vamos adentrando, ¿verdad?, en las problemáticas de salud mental de las comunidades vulnerables. Fernanda, podemos hablar de conflicto por conflicto en un ratito, o de los principales, pero antes te quiero preguntar por este conversatorio que organizó el Sindicato Médico, que se realizó ayer y que tenía como título Bajo fuego, los equipos de salud como blanco en los conflictos bélicos. Presentaron un montón de datos, pero básicamente lo que tiene de más llamativo es el aumento fuerte, ¿no? Un incremento alarmante, dice la Gacetilla, de ataques contra el personal de salud. Hay algunas cifras que son tremendas, ¿no? Un incremento del 94% de ataques violentos u obstrucciones a la asistencia sanitaria entre 2018 y 2024, pasando de 802 incidentes a 1.617 en 16 países, con un saldo de 937 muertos y 1.774 heridos. ¿Estos muertos y heridos son de la organización? No todos. Ese es el total de los médicos en sí. El total de personal sanitario, personal de salud que ha sido víctima de La OMS, por su parte, documentó más de 8.500 ataques en 22 países desde 2018, en los que ha habido al menos 3.800 muertos y 6.200 heridos entre personal médico y pacientes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo estás viendo, esta realidad de que haya tanto ataque? ¿Por qué se ataca al personal médico? Esto es precisamente lo que nosotros queríamos plantear y compartir ayer en el conversatorio. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Uh-huh. Porque esto no es no somos daños colaterales. Eso no. Se están violando completamente, se está violando el derecho internacional humanitario. El personal de salud, las estructuras de salud deben ser protegidas por el derecho internacional humanitario. Eso está en los convenios de Ginebra, en el Estatuto de Roma. Se están violando absolutamente. A la pregunta de por qué, yo creo que porque nosotros, cuando estamos trabajando en determinados contextos, y hablo por Médicos Sin Fronteras, además de brindar la asistencia médico-humanitaria, estamos siendo testigos de lo que ocurre. Y somos target, y somos objetivo. Nos han matado 12 colegas en Gaza. Por ser testigos, por saber, por haber visto. Por ser acusados de pertenecer a un grupo terrorista, sin pruebas. Sin pruebas. Y los han matado yendo al trabajo, los han matado montados en una bicicleta, los han matado trabajando en el hospital porque bombardearon el hospital. Mataron a una colega, técnica de laboratorio, una muchacha que es decir, mataron a familias enteras de colegas nuestros. Recuerdo una vez, yo siempre me sentí protegida por el logo de Médicos Sin Fronteras. Para mí era mi escudo. Y hace muchos años, creo que cerca de 15 o un poco más, cuando llegué a Colombia me dijeron, estoy hablando 15 años atrás, me dijeron, ese logo y eso no es un escudo FER, eso, ojo, porque a veces es un target. Claro. Y sin embargo nunca habíamos vivido una situación así. Esto que está ocurriendo ahora es inédito. Y como parte del mundo humanitario es nuestra obligación decir, basta ya, se cruzaron todas las líneas rojas. ¿Este incremento lo ves más asociado a lo que está ocurriendo en Gaza? O, vos decís, hace 15 años en Colombia ya me lo advertían, pero a su vez me decís es inédito. O sea, ¿con qué lo relacionás? Ahora lo relaciono con que se han perdido completamente todos los principios de humanidad. Yo lo que te comento de Colombia era porque, sí, había habido incidentes en Colombia, pero había habido incidentes de retenciones,
esto que ocurre, que se bombardee una estructura de salud, ¿verdad? Y no es solamente en Gaza. Ayer también se habló de la situación en Sudán, ¿verdad? En Sudán del Sur. No es privativo de Gaza. Lo de Gaza ya directamente es un genocidio. Y nosotros somos parte, porque nuestros equipos están ahí. Pero esto está ocurriendo también en otros contextos. Entonces, como reitero, se han cruzado todas las líneas rojas. Cuando va un vehículo con un equipo de enfermeros, de médicos, del conductor y de quienes forman parte de las personas que van a brindar asistencia, identificados, Médicos Sin Fronteras comparte, y otras organizaciones, la localización, los movimientos que hace, porque en zonas de conflicto tenemos que informarlos. A pesar de todo esto... Se supone que es una cuestión de seguridad para ustedes. Sí, es una cuestión de seguridad. Se comparte, se dice los movimientos que vamos a hacer, incluso a veces tenemos que pedir autorización, muchas veces, y nos autorizan. Y a pesar de todo esto, los drones apuntan a nuestras ambulancias cuando estamos llevando pacientes, apuntan a nuestros hospitales. Esto es una barbaridad. Ha habido algunas críticas, doctora, hacia Médicos Sin Fronteras en cuanto al tema de Medio Oriente. Tú mencionaste, nosotros somos testigos, hablamos porque estamos en el lugar de los hechos. Y algunos dicen, bueno, pero seguramente el 7 de octubre, el del 23, no estaban en el lugar de los hechos, pero sin embargo ocurrieron hechos sangrientos, más de 1.200 muertos. Y hay algunas voces que se alzan diciendo, ¿y dónde estaba Médicos Sin Frontera allí? ¿Por qué no hubo una declaración en rechazo a lo que estaba ocurriendo con esa entrada de Hamas y de otros grupos de la yihad islámica a Israel? Sí que hubo. Sí que Médicos Sin Fronteras estuvo. Y Médicos Sin Fronteras, luego del ataque del 7 de octubre, ofreció el apoyo y la ayuda al Estado de Israel para, evidentemente, manifestamos nuestro horror ante la masacre ocurrida en el kibutz, y ofrecimos nuestro apoyo. Ya estamos presentes hace muchos años. Este apoyo fue rechazado, agradecido, pero rechazado porque Israel tiene un sistema de salud robusto, tiene un sistema de salud que no está absolutamente afectado por la guerra. Entonces, acá no es Médicos Sin Fronteras emitiendo críticas acerca del pueblo israelí. Por favor, esto no tiene nada que ver. Lo que nosotros atestiguamos es las medidas que está tomando el Estado de Israel, que no es el pueblo, en contra de civiles. Y evidentemente, como organización médico-humanitaria, los civiles son nuestra prioridad y siempre vamos a hablar por los civiles. No nos interesa si son israelíes, si son palestinos, si son... Ahora, puntualmente, y visto las cifras de lo que está ocurriendo y los incidentes, pues... Ahora, cuando empezabas hablando de qué era Médicos Sin Fronteras, decías, es una organización independiente, ¿no? Hiciste énfasis en eso. Y claro, decir en este contexto mundial y en lo que está ocurriendo allí, decir lo que está pasando en Gaza es un genocidio, tiene su carga política, ¿no? Hay una cuestión ahí como que se puede seguir siendo independiente en ese marco. ¿Cómo lo viven ustedes? La independencia va relacionada con cómo desarrollamos las actividades, de dónde vienen los fondos. De ahí viene la independencia. Bien. Y eso es absolutamente sacrosanto, claro, si puedo expresarlo de esta manera. Contanos entonces de dónde vienen los fondos. Los fondos vienen de particulares, de donantes del mundo entero que confían en el trabajo que hacemos y que aportan su dinero, como lo pueden hacer ustedes o cualquier persona que en este momento está escuchando este programa y dice, busca las actividades que hacemos y yo confío en esta organización. Creo que hacen un buen trabajo médico humanitario y aportan dinero. No aceptamos dinero de empresas que tengan nexos con venta de tabaco, de armas, de fármacos, de gobiernos. Entonces eso nos da una independencia de actuar. ¿De otro tipo de empresas sí? ¿O solo...? Se hace un análisis muy minucioso, muy, muy minucioso.
nuestros equipos de fundraising hacen un equipo, Un análisis. sí, un análisis de qué empresas, qué personas son las que están, sobre todo, ya te digo, grandes empresas, y luego de ese análisis de ver, bueno, de dónde vienen los fondos de esas empresas, es que se acepta una donación. Bien, Eso o sea que es la independencia. Eso, la Vos te independencia. referís a la neutralidad. Ahí va. ¿Cómo se elabora la neutralidad ahí? La neutralidad, la neutralidad lo que implica es que nosotros no vamos a ponernos del lado de nadie. Jamás nos vamos a posicionar de un bando o del otro o en medio de un conflicto o en medio de... Absolutamente. En este caso puntual, y mirá, te voy a decir que fue muy difícil para Médicos Sin Fronteras decir genocidio. Llevamos casi 2 años. Son 2 años de nuestros equipos viendo las casas de civiles destrozadas, siendo testigos de los bombardeos de las estructuras de salud, siendo testigos de Fuerzas Armadas israelíes distribuyendo comida de una forma que no es humanitaria. Lo que están haciendo no es correcto, no se distribuye comida en un punto con una sola entrada y con armados en el interior y personas armadas en el exterior en un número de comida que no es aceptable para una familia. Han bloqueado las entradas de los insumos médicos y de alimentación. Las tasas de malnutrición aumentaron exponencialmente en los últimos meses. Las personas no tienen comida, nuestros equipos tampoco tienen comida. Entonces, a raíz de todo esto, evidentemente somos fuertes defensores del derecho internacional humanitario. 1 más 1, todos estos factores son violatorios al derecho internacional humanitario. Y a raíz de esa sumatoria de factores, la muerte de los niños, cuando en una distribución de la fundación humanitaria, pseudo-humanitaria de Gaza, que ha sido conformada por una coalición entre el Estado de Israel y Estados Unidos, sistemáticamente nuestros equipos, a cada distribución, recibimos heridos de bala, pero con las heridas en el tórax y en la cabeza, ¿sí? Es decir, disparan a las personas que van a buscar comida. Israel siempre acusa, en estos episodios dice que son los mismos terroristas los que roban la comida, los que atacan. ¿Cómo vamos a ver qué es verdad y qué no? Si hubiera en ese enorme, vos pensás que son miles de personas. Las distribuciones, voy a responder a tu pregunta, pero quiero, si no te molesta explicarte. No, vos imaginate que estas distribuciones avisan de forma inesperada cuando se van a hacer, ¿sí? Entonces son unas 4 o 5 centros de distribución del tamaño de un campo de fútbol, con un punto de entrada y un punto de salida el mismo, ¿sí? Las personas no pueden venir con carretas o con algo a buscar, porque si no los acusan de que pueden traer explosivos. Van andando. Dicho esto, llegan, hay un cúmulo de personas, hay... todo el mundo intenta entrar porque buscan la comida. Las personas en el interior, el Estado de Israel tiene personas armadas, en el exterior Estados Unidos tiene personas armadas. Entonces, cuando entran, claro, hay como esto, como amontonamientos de personas y les disparan. Cuando están adentro, les disparan. Cuando intentan salir, también les disparan. Si en el medio, ¿sí? Si en el como parte de este grupo hay personas que forman parte de grupos armados, ¿eso justifica que se mate a cientos de decenas de miles de civiles y a niños? Porque estamos recibiendo niños con disparos. O sea, ir a retirar comida es una actividad hiper riesgosa, por lo que estás contando. Porque te puede venir un disparo porque sí. Exactamente, y además lo consideramos, y así lo hemos declarado, junto con otras 99 organizaciones internacionales, hemos firmado cartas, y uno de los aspectos que hemos tocado son estas distribuciones. Estas distribuciones están manchadas de sangre.
tienen que volver a hacerse las distribuciones organizadas por la Organización de Naciones Unidas, que nosotros y otras organizaciones internacionales apoyamos y son organizadas, y sabemos qué cantidad de comida entregamos por familia, qué tipo de alimentación se entrega. Porque ahora están entregando alimentación seca, pero es que no hay agua. Eso se hacía al principio, se cortó con eso y asumió, digamos, Israel la entrega. Y Estados Unidos, con a través Estados de la Unidos. fundación, exacto. Y el hecho de que de esto que te decía, de que Israel acusa que en realidad son los propios terroristas los que terminan atacando, ¿eso tenés algún indicio de que haya algo de verdad? No tengo ningún indicio de que sea verdad. Lo único que yo puedo decir es que nuestra gente, y cuando me refiero a nuestra gente no son personas extranjeras que llegan a la Franja de Gaza, estoy hablando de los propios gazatíes y también al personal internacional que trabaja ahí, registra, y tenemos los datos, civiles, niños menores de 15 años, mujeres embarazadas. Estamos dialogando con la doctora Fernanda Méndez, ella es presidenta de Médicos Sin Fronteras Latinoamérica y bueno, con mucho gusto la estamos recibiendo. Como decía Paula al inicio, hay un montón de conflictos, nos quedaríamos todo el programa solamente hablando de lo que ocurre en Medio Oriente, pero también hay otros puntos y hay uno en particular que Uruguay tiene una mirada bastante cercana, producto del número de cascos azules que están en el lugar. Me refiero a la República Democrática del Congo, particularmente el Kivu Norte, ¿no? Donde allí se viene desarrollando un larguísimo conflicto producto de los países que en la zona también tienen fuerte incidencia, pese a su tamaño, como es el caso de Ruanda, ¿no? A tal punto que, bueno, nos ha tocado a muchos de nosotros ir a República Democrática del Congo por ese interés que hay por parte de Uruguay de esos más de 800 efectivos que están allí en el lugar. ¿Qué es lo que se está viviendo hoy día en la República Democrática del Congo? Más allá de los temas vinculados a los conflictos bélicos, hay una cuestión de salud muy fuerte, ¿no? Yo trabajé en República Democrática de Congo en 2 oportunidades. En mi primera misión en el año 2002 y luego volví y viví y trabajé año y medio. La problemática de Congo es una problemática de un país olvidado completamente y expoliado. Es un país donde las regiones del Kivu Norte y Kivu Sur, la violencia sexual es la rutina. De hecho, está, diría, normalizada por parte de las comunidades. Un arma de guerra. Obviamente. La violencia sexual en los conflictos armados siempre es un arma de guerra. Siempre. Es la forma de amedrentar a la sociedad. Pero es que en el Congo es algo histórico. Claro, el sistema de salud está colapsado. Las epidemias de cólera son prácticamente es endémico. El ébola, hay brotes de ébola periódicamente. Aunque nosotros hagamos presencia, la coyuntura de un país como es República Democrática de Congo y sobre todo el este de Congo, es algo que la comunidad internacional tiene que tomar cuenta. Nosotros, y yo ayer lo comenté en el conversatorio, los médicos, y esto no es una cita mía, es una cita de los predecesores nuestros de Médicos Sin Fronteras cuando el genocidio de Ruanda. Es decir, los médicos no podemos parar una guerra o no podemos arreglar el problema de lo que ocurre en República Democrática de Congo o en otros contextos. Genocidio. Lo que hacemos es esto es lo que está pasando. Claro. Comunidad internacional, hagan algo. Genocidio que nunca recibió formalmente el nombre de genocidio, por otra parte, ¿no? El de Ruanda. El de Ruanda en 1994. Esa situación se sigue dando, o sea, pasaron 30 años, sigue ocurriendo al día de hoy. Bueno, es un genocidio, lo de Ruanda sin fue... sin duda que es un genocidio. Y se hicieron juicios posteriores, tal. Como médicos, así, Médicos Sin Fronteras estuvo presente, yo todavía no estaba en la universidad en aquel momento. Nuestro rol no es un rol de tipificar. Está claro. Cuál es la problemática que hay, ¿verdad? Es atestiguar, es levantar la voz y decir esto es lo que está pasando, pero en base a lo que vemos hay un punto en el que sí podemos, con la evidencia que tenemos, decir lo que está ocurriendo es y poner un nombre. Reitero,
decir genocidio en Ruanda, eso ha sido la propia justicia internacional que lo ha dictaminado. Sí. Fernanda, hablábamos de salud mental, yo me imagino el impacto que debe tener también, volviendo al Congo, la cantidad de niños en orfanatos que uno puede ver, la cantidad de madres solteras y bueno, múltiples violaciones, y niños, porque son niños, no tienen más de 12, 14 años, siendo captados por distintos grupos y siendo soldados, el impacto traumático que debe existir en esa población. ¿Ese trabajo lo han podido de alguna manera ver, paliar, intentar trabajar con esa población? Sí, se hace abordaje de absolutamente todas las franjas etarias, se cubre, como muy bien lo decís, a niños, en general son niños que han sido niños soldados y que ya tienen una cierta edad y han dejado, ¿verdad?, claro. han dejado pues el grupo al que pertenecían. Y sí, hemos hecho y tenemos muchos pacientes, niños y niñas, Sí. niños y niñas soldados. Por otro lado, me gustaría hacer un hincapié en la violencia sexual. Sí. La violencia sexual, no solamente no nos vayamos a República Democrática de Congo, en Colombia, como nombré hace unos minutos, en Panamá, en el tapón del Darién, el número de casos de personas de todos los géneros que han sido violadas sistemáticamente, hemos hecho el abordaje tanto pues por la salud física, ¿verdad?, como por el soporte psicológico que se da, que es muy complejo porque es población en movimiento. Claro. Y en Colombia, en el caso puntual, muchas personas son víctimas de actores armados, entonces se debaten entre hacer una consulta médico y psicológica con Médicos Sin Fronteras, y por otro lado el temor que les da saber que vuelven a su vereda. En Colombia a las aldeas se les dice veredas, y saber que quizá la persona, el o los perpetradores están allí. Sí. Y en materia digamos, del impacto en los equipos de salud, ¿cómo se preparan para todas estas situaciones que ven, de las que estás contando, y la muerte cotidiana, y el atender a los niños en situaciones así, las mutilaciones a las mujeres? ¿Qué preparación tienen? ¿Cómo se enfrentan a todo esto? Estás abarcando cosas súper interesantes que llevarían un montón responderte. Puedo empezar por la mutilación. Yo creo que hay diferentes aspectos que dan impotencia, porque sabemos que no las podemos cambiar. Si te referís a la mutilación genital femenina, sí, eso. Personalmente, sé que vos, como aparte, como por tu especialidad, has tenido que yo verlo. he asistido a partos de mujeres víctimas de mutilación genital femenina. Y sabés que estás frente a una problemática que es una problemática, por favor, que no es religiosa. Por favor. Tiene tantos componentes sociológicos, antropológicos, culturales. Hay contextos, voy a responder de nuevo, pero porque tendemos a tener este cliché, ¿no? Determinada cultura, determinada religión, claro. Eso no es verdad. Si una mujer en determinado contexto, por ejemplo, Guinea-Bissau. En Guinea-Bissau se practica la mutilación genital femenina, no es un país del Medio Oriente, y se hace porque la mujer que no pasa por la mutilación genital antes de los 12 años, entre los 9 y los 12 años, se considera impura. Si se considera impura, no va a poder casarse. Si no se puede casar, no es aceptada ni por su familia ni por su comunidad. Entonces, ya su madre ha sido mutilada, su abuela, etcétera, es decir, sus ancestras. Debido a esto se hace la mutilación, que es una ceremonia de festejo, aunque no lo puedan creer, el acto de la mutilación, que lo practican personas que no están preparadas. En general son personas de la comunidad. Dicho más allá de las consecuencias y lo que implica, ¿no?, quitarle a la mujer la posibilidad de disfrute, obviamente, tiene todo eso de que es un riesgo sanitario. Tiene una cantidad de efectos para la mujer traumáticos que le cambian completamente y le perjudican la vida, excepto que
se puede hacer una cirugía reconstructiva, le cambian completamente y destrozan su vida. Incontinencia urinaria, infecciones urinarias. Imagínate que tener relaciones sexuales es una tortura. Bueno, de esa forma se aseguran y lo digo entre comillas, por favor, la fidelidad. Entonces hay un montón de aspectos sociológicos y tal. Vuelvo al tema de cómo nos sentimos. Nos sentimos impotentes. ¿No? Claro. Yo trabajé en Guinea-Conakry con un grupo de enfermeras brillantes, guineanas, brillantes. Realmente es que eran muy potentes. Y cuando asistimos, porque no fui sola, trabajé con una matrona belga. Cuando planteamos esta situación, dijimos, ¿qué vamos a hacer con esta muchacha? ¿Hay algún lugar donde... ¿Qué va a pasar con ella cuando salga de acá? Porque ya está, asistimos el parto, pero... Y la enfermera dijo, pues va a salir de acá y van a volver a practicarle la mutilación. Le van a reparar la mutilación, así se expresó. Y le dijimos, pero es que esto, ¿entendés que esto es terrible? Y ella dijo, yo soy mutilada. O sea, mi colega, enfermera, dijo, yo estoy mutilada. Y tengo una hija de 12 años, pero es una dicotomía muy grande y es una impotencia enormísima la que se siente. Eso en relación a estas problemáticas que decís. Y no digo que no hagamos nada, hacemos muchísimo. De hecho, vamos a presentar en unas semanas un webinar sobre nuestras experiencias en mutilación genital femenina. Y trabajamos sobre todo con población adolescente, de chicos y chicas, para sensibilizar y prevenir la mutilación genital femenina. ¿Y cómo se cuida la salud mental de los médicos y el personal médico? Y ahí sí, cómo nos cuidamos, como lo comenté al principio, porque cuando vos como profesional de salud, no interesa cuál sea te frustrás porque sentís que hagas lo que hagas, algo va a continuar, ¿sí? Algo se va a perpetuar. Te sentís, decís, pero ¿qué hago yo acá? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo acá si estoy como es un grano de arena en la playa? ¿Me entendés? No estoy cambiando nada. Es frustrante, pero al mismo tiempo creo que en los últimos años nos da ideas de cómo podemos modificar determinadas cosas que creemos que no se puede. A través de el trabajo comunitario, lo que les comentaba recién, a través de... Pero ¿cuál es el grupo focal al que nos tenemos que apuntar para evitar problemáticas que creemos que son irreversibles y que nos crean frustración a los trabajadores humanitarios? Igualmente tampoco es que tenemos la respuesta para todo esto. Hablabas de los flujos migratorios tan importantes, mencionabas el tapón de Darién, entre otros. Hay un flujo migratorio también importante, si bien se detuvo, que comenzó a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Con sus particularidades también. ¿Cómo trabajar con esa población en movimiento y que se da además en todas partes del mundo, o en casi todo? Es complejo porque estas personas tienen una prioridad, sea el contexto que fuere, y que es llegar a un punto determinado. Estas personas en Ucrania o estas personas que atraviesan el tapón del Darién o cualquier parte del mundo, son personas que se están escapando de algo, que están huyendo de una situación de violencia, de un país en conflicto, de una situación económica insostenible, etcétera, de Haití, por ejemplo. Entonces, ese es su objetivo. Y se van con lo poco que tienen, o nada a veces. A veces se llevan el teléfono porque es la única forma que tienen de comunicarse con la familia, no porque sea un lujo. Entonces, cuando vos querés abordar a una persona que tiene heridas porque porque tienen traumatismos, porque caminan miles de kilómetros, atraviesan zonas que son tremendamente peligrosas, ríos, montañas, porque son víctimas de los coyotes o de las personas que trafican con ellos mismos, podés hacer el abordaje, pero es que esa persona está enfocada en yo quiero llegar a este punto determinado. Entonces es muy poco tiempo el que tenemos y tenemos que aprovecharlo en salud mental,
y en la parte física. Es muy complejo hacer el abordaje de población migrante. Muchos mensajes que quieren saber sobre todo la visión de lo que está ocurriendo en Gaza. No podemos abordar todo, o sea, dedicar todo el programa a eso. Yo te quiero preguntar por Latinoamérica, algo decías de Colombia, y bueno, ¿qué mirada hay de los conflictos que puede haber en nuestra región y qué planes tiene Médicos Sin Fronteras en relación a la región? Tenemos proyectos en Colombia. Se ha hecho una exploratoria. Exploratoria es una misión donde se evalúan cuál es la situación de salud en determinados países, en Perú hace poco y Ecuador. Y por el momento no se ha tomado una decisión de abrir nuevas misiones aquí. Seguimos con esta misión en Colombia. En Venezuela también tenemos proyectos. Y Brasil también tiene proyectos. Brasil está enfocado en trabajos en población originaria y en enfermedades relacionadas con cambio climático, pero en población originaria, pero no... son proyectos, por ahora no misiones. No, son proyectos, sí, pero que están en curso. Lo que no sabemos es si se va a abrir más, si se van a abrir otros proyectos, además de los que estoy citando, ¿no? ¿Cuál es el lugar o el país en el que más tiempo se han radicado allí y no se han movido del mismo? Pues yo creo que Congo. ¿Sí? Yo creo que Congo, Colombia, Congo es emblemático, Sudán. Claro. Sí, son los países como donde más presencia de años hemos tenido. ¿Y en Gaza qué presencia tienen ahora? En Gaza, mira, apoyamos 2 hospitales, tenemos apoyo también hacemos clínicas móviles, tenemos apoyo a centros de salud, hacemos asistencia en salud mental en Cisjordania, en Hebrón. Las actividades son múltiples. ¿Y ha disminuido por el tema de los ataques? ¿O no, al contrario. Aumenta. Al contrario. No, el número de pacientes aumenta exponencialmente. Digo, de los recursos de la organización. Los recursos, los insumos médicos y los tenemos recursos humanos. Claro. Recursos humanos, mira, en este momento hay, y no me quiero equivocar porque ayer ya hay... ahora se los voy a decir. Sí. A ver, tenemos 2 hospitales de campaña que apoyamos, 4 centros de salud y 2 clínicas. Y son 940 trabajadores de Médicos Sin Fronteras. 940. 900 son gazatíes y 40 son internacionales. ¿Hay algún uruguayo ahí en la vuelta? Vos sabés que esta vez no. Ayer me preguntaron y lo chequeé varias veces porque es importante esto. No hay ningún uruguayo. Doctora. Yo te iba a decir una antes de cerrar. Dale, no, sí, yo tengo otro también para... En la presentación pasábamos una frase tuya que decías algo así como, más allá de la asistencia médica, darles voz a muchas personas que no la tienen o que no son escuchadas. En ese sentido, digamos, como una reflexión sobre el rol de ustedes, a quiénes les han podido dar voz y más te ha impactado o más efecto ha tenido en ese acto de dar voz, ¿no? En mi experiencia, ¿te referís? Yo creo que en cada momento en que hemos dado voz, no sé si ha resultado en tener un impacto positivo o no, pero crear conciencia en la sociedad civil, crear conciencia en los estados de lo que está ocurriendo, ya es cumplir con nuestro compromiso con las personas que nos piden que seamos sus portavoces. Ayer también lo comenté, no sé si fue ayer, no recuerdo cuándo, cuando asesinaron a uno de nuestros colegas médicos en Gaza, escribió en la pizarra, y esto es algo que ha sido de gran difusión, no nos olviden y por favor cuenten lo que está pasando acá. No sé qué resultado va a tener, porque no depende de nosotros. Nosotros transmitimos lo que ocurre. Es la comunidad, apelamos a la comunidad internacional. Es la comunidad internacional que tiene que intervenir. Eso se tiene que acabar. Y reitero,
se han cruzado todas las líneas rojas. Pero voy a recordar algo positivo, que fue un reporte que hicimos en Colombia y que se llama 3 veces víctimas, que lo hizo Médicos Sin Fronteras recogiendo testimonios de pacientes que asistíamos en las clínicas de salud mental. Y ese reporte se elevó al Senado de Colombia en el año, si no me equivoco, 2010 o 2011. Y eso hizo que el Senado de Colombia tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo en su propio territorio, de las personas víctimas del conflicto. Impresionante. Doctora, te queremos agradecer por tu presencia por aquí. No quiero que te vayas sin antes decir lo que va a ocurrir próximamente aquí en Montevideo, ¿no? Sí, va a haber va a haber una maratón que se va a desarrollar acá en Montevideo el 26 de octubre. Y en esta maratón, 26 de octubre a las 8 de la mañana, en Rambla de Carrasco. Son distancias de 5 o 10 kilómetros. No solamente. No hay que correr. No, no es solo para correr, se puede caminar. Es abierto absolutamente a todo tipo de público y persona que quiera participar, incluso personas que tengan alguna discapacidad. El valor de la entrada es de 790 pesos y están a la venta en Red Tickets. Y bueno, hay que enviar cierta información, inscribirse con antelación. La página web es www.msf.org.uy y ahí van a tener toda la información, y agradeceríamos en nombre de Médicos Sin Fronteras que colaboren y que participen, y van a recibir un kit. Hay que inscribirse con antelación, y en ese kit tienen todo lo que puedan necesitar para la carrera. Bien, queda hecha la invitación entonces. Muchas gracias, Fernanda. Gracias a ustedes, un gusto.